Dios es hermoso. Un encuentro con la palabra. En este día consideramos el libro de Job. Lectura del libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 22. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también el acusador, Satanás. Y el Señor dijo al acusador: ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo al acusador: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El acusador respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios sin motivo? ¿No has puesto una cerca alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y sus bienes se han multiplicado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Y el Señor dijo al acusador: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, solo no pongas tu mano sobre él. Y el acusador se retiró de la presencia del Señor. Un día, cuando sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, cuando de repente los sabeos cayeron sobre ellos y los tomaron y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras éste aún hablaba, llegó otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Y aún no había terminado de hablar, cuando llegó otro y le dijo: los caldeos formaron 3 grupos y atacaron los camellos. Se los llevaron y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras éste hablaba, llegó otro mensajero y dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y de repente un viento fuerte vino del desierto y azotó a los 4 ángulos de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en el suelo y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni dijo nada contra Dios. El Salmo responsorial dice:
Guárdame, oh Señor, porque en ti he confiado. Dije al Señor: Tú eres mi Señor. Fuera de ti no tengo ningún bien. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, en quien está toda mi complacencia. Las cuerdas de mi herencia cayeron en lugares deleitosos. Sí, hermosa es la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me instruye mis pensamientos. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte y contemple tu semejanza. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 50. Surgió entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, viendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: Quien reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre ustedes, ese será el más grande. Entonces Juan respondiendo dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Y Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra nosotros está a favor de ustedes. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, acompáñanos, fortalece nuestro entendimiento. Envía tu luz desde el cielo para que podamos contemplar a tu Hijo, Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes cuando leemos el libro de Job? Con toda sinceridad, respondamos a esta pregunta. ¿Cuál es tu impresión, tu sentimiento, tu reacción al leer este libro? Podemos acercarnos a este libro con muchas preguntas. Como un niño de kinder, yo observaba que Satanás habla con Dios y yo pensaba, pero ¿cómo es esto posible si Satanás fue arrojado a la tierra, fue derrotado por el arcángel Miguel? Pero entonces, investigando por aquí y por allá, descubrí que el escritor sagrado nos presenta una historia de escritura creativa que contiene poesía, teología y aborda el tema de la teodicea, que es el problema del mal y del sufrimiento
en el mundo. Y lo hace con el entendimiento que se tenía en esa época, cuando este libro fue escrito, muchos años antes de Cristo. Dice los hijos de Dios, otras traducciones dicen los ángeles. Los ángeles de Dios y Satanás vinieron a la presencia del Señor. Y el Señor Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Qué andas haciendo? Sabemos que el propósito, o uno de los propósitos de este libro, es reflexionar en el problema del sufrimiento, el sufrimiento humano, especialmente reflexionar acerca de por qué los que no lo merecen sufren. Esta lectura puede hablar a todas las personas que están pasando momentos difíciles y puede ayudarles a ver que el sufrimiento y las dificultades son parte de la experiencia humana, independientemente de si sus acciones son bondadosas o malas. Una pregunta que nos puede surgir es esta: ¿estamos dispuestos a amar y servir a Dios solo cuando todo va bien en nuestra vida? ¿Qué pasaría si esto que le sucedió a Job te sucediera a ti o a mí? Metámonos por un momento en las sandalias de Job. Al escuchar esta letanía, imaginemos que alguien viene a decirte o a decirme: tu cuenta en el banco ha sido congelada. Tu casa va a ser tomada por el banco. Te vas a quedar en la calle. Tu automóvil lo van a recoger. Has sido despedido del trabajo. Además, todo lo que tú tienes también se te ha quitado. Y si la lista siguiera más adelante, al punto de que te dijeran o nos dijeran: todos tus seres queridos han muerto. Pongámonos por unos momentos en las sandalias de Job. Creo que sería difícil describir nuestro sentimiento en ese momento. Tendríamos dos opciones. Una es maldecir a Dios el día en que nacimos. Otra sería caer de rodillas y aceptar la voluntad de Dios como lo hizo Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta lectura nos invita pues a reflexionar en la fe confrontada por el sufrimiento que no tiene propósito, no tiene sentido. Cuando uno se pregunta por qué le cayó tanto sufrimiento a Job, la respuesta en inglés es for no reason, por ninguna razón. Y no podemos saber si esta es una historia verdadera o solamente es escritura creativa para que nosotros comprendamos
o mejor dicho, para que nosotros ponderemos, reflexionemos las cosas que tocan de manera más profunda no solamente nuestra experiencia humana, sino también nuestra existencia humana. Si estudiamos la vida de los santos y de las santas, encontraremos situaciones similares. Sufrieron también muchos el martirio. Muchos. Incluso aquí en el continente americano, durante la persecución religiosa en México, muchos perdieron la vida, fueron perseguidos. El Papa Juan Pablo II canonizó a más de 20 mártires mexicanos. ¿Qué piensas tú del sufrimiento? ¿Qué sientes cuando el sufrimiento toca a una persona que no eres tú? Pero ¿qué pasaría si el sufrimiento te tocara a ti con tanta intensidad? Hace muchos años el Padre Pablo, precisamente en esta clase de Teodicea, en la que estudiamos el problema del mal. El problema del mal que nos tiene a todos perplejos. ¿Quién puede dar una respuesta satisfactoria? La pregunta la tenemos los cristianos y los no cristianos. Si Dios es tan bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento de los justos y de los inocentes? ¿Por qué? Te hago una pregunta. ¿Eres padre o madre? ¿Tienes hijos? ¿Amas a tus hijos? ¿Qué tanto los amas? ¿Estarías dispuesto a morir por ellos? Te hago otra pregunta. Para reflexionar solamente. Relájate, tranquilízate, solo una reflexión. ¿A quién le dolería más si uno de tus hijos perdiera un brazo? ¿A él o a ti? ¿A quién le dolería más si uno de tus hijos perdiera un ojo? ¿A ti o a él? Más adelante, muchos años después, Dios, a quien nadie ha visto, se hizo visible en un niño nacido en un pesebre, Jesús, el Mesías. Y cuando es presentado en el templo, aquel viejecito que estaba ahí lo tomó en sus brazos y expresando en voz alta dijo: ahora puedo morir en paz, pues mis ojos han visto al Mesías, al Salvador de la humanidad. Pero mirándolo a la Virgen María, a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, la mujer digna que Dios escogió para hacerse hombre en su seno, a ella, mirándola fijamente, le dijo: y a ti una espada atravesará tu corazón.
¿Qué sintió? ¿Qué sintió María cuando Jesús era torturado, crucificado? Cuando lo ve morir en la cruz, ¿qué sintió María? Se cumplió la promesa de aquel anciano que le hizo a la Virgen. Y la pregunta sigue: ¿por qué Dios escoge el sufrimiento como un vehículo, herramienta o instrumento o mecanismo para salvar a la humanidad? ¿Por qué el sufrimiento? El ejemplo más grande, extraordinario y poderoso y profundo y visible, tangible del dolor humano y del sufrimiento lo vivió el Hijo de Dios. Y la pregunta sigue siendo: ¿por qué? ¿Por qué sufriste tanto, Señor? Hay poetas y artistas, cantores que en lugar de preguntar esto, han preguntado esto otro. ¿Por qué nos amas tanto, Señor? ¿Por qué nos amas tanto, Señor? Para dejar que te hicieran todo eso, por amor a nosotros, para salvarnos, Señor, para liberarnos, para redimirnos. Tu sufrimiento, Señor, redimió a la humanidad. Nos liberó de la condenación eterna, de la muerte eterna. Y nos abriste, Señor, las puertas del reino de los cielos. Para ir contigo, Señor, aunque tengamos que sufrir aquí en la tierra. Para un día estar contigo, Señor. Si el sufrimiento es una realidad, lo hemos visto en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros vecinos. Ojalá todos nosotros fuéramos agentes que traen curación, que siembran paz, misericordia, perdón, reconciliación en medio de la ley de Dios. Ahora que hemos reflexionado un poquito en el gran misterio del sufrimiento humano, vemos en cierta manera la inmadurez de los apóstoles, que están un poco preocupados quién de ellos será el más importante, quién de ellos será el jefe. Jesús les explica que para ser el más grande hay que hacerse pequeño. Para ser el más importante hay que convertirse en servidor de todos. Y Jesús nos dio su ejemplo en la última cena. Ustedes me llaman Señor y Maestro y hacen bien porque lo soy. Y no obstante, hoy voy a lavarles los pies. Hagan esto entre ustedes. Con esta acción y muchas otras más, el Señor nos enseñó cómo ser grandes para Él. Sirviendo al prójimo. Estamos en la lucha. Y digo estamos en la lucha porque todos, sin excepción, desde el más grande hasta el más chiquito, estamos llenos de orgullo. Tenemos un ego muy grande.
Somos orgullosos, somos pecadores, somos egoístas y queremos lo que queremos cuando lo queremos, al instante en que lo queremos y ya. Nos cuesta entender y esperar. A veces no aceptamos, o mejor dicho, casi nunca aceptamos que hay dos tiempos. El tiempo cronológico que mide el reloj y el tiempo de Dios, Cronos y Kairos. El tiempo de Dios se refiere al plan de Dios que Él tiene para salvarnos. Por eso dije que estamos en la lucha, porque sabemos esto. Sabemos que Dios es bueno, misericordioso, compasivo, clemente, redentor, salvador, y que Él quiere que hagamos lo mismo que Él hizo. Y muchos, a pesar de ser egoístas, avanzan, vencen su egoísmo, vencen su orgullo, vencen al mal y enfrentando toda clase de sufrimiento, se asemejan a su Maestro, a Jesucristo el Señor. Señor, aquí estamos. Enséñanos el camino, Señor, para que podamos imitarte y ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro ego inflado, nuestra impaciencia, nuestro temor, nuestro rencor, nuestro resentimiento. Ayúdanos, Señor, a vencer todo lo malo y a tener tus mismos sentimientos. Ayúdanos también a contemplar el ejemplo de los santos que vencieron las flaquezas de la humanidad, las flaquezas humanas, y con ellos se elevaron contigo, Señor. Entre ellos está Josecito Sánchez del Río, de Zahualco, Michoacán, que ofrendó su vida por la fe cristiana y estuvo dispuesto a morir, y lo hizo gritando a fuerte voz: ¡Viva Cristo Rey! Josecito Sánchez del Río, ruega por nosotros. Ayúdanos con tus oraciones a que podamos vencer nuestros egoísmos y nuestro orgullo humano. También pedimos la intercesión de San Jerónimo, este monje que pasó 30 años traduciendo la Biblia y que gracias a él la palabra de Dios llegó a muchos con su obra maravillosa de la Vulgata, cuando el Papa Dámaso I le pidió que hiciera la traducción. San Jerónimo, ruega por nosotros y gracias por tu expresión, tu frase en la que dijiste: ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Ruega por nosotros, San Jerónimo, para que, estudiando las Sagradas Escrituras, avancemos en nuestro conocimiento del Hijo de Dios y que el Espíritu Santo nos dé fuerza de voluntad para imitar su ejemplo. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios es hermoso. Un encuentro con la palabra. Gracias por escuchar. Amigos y amigas, compañeros en el camino. Ojalá que al compartir esta reflexión lo hagas con la intención de que aquellos a quienes o con quienes la compartes, reciban una bendición del Santísimo. Que Dios nuestro Señor les bendiga a todos, amigos y amigas, y hasta la próxima.